En este día vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: lo que provoca el celo y la ira de Dios. Es muy importante que nosotros conozcamos qué está escrito que provoca el celo de Dios y por tanto viene la ira de Dios sobre aquellos que le provocaron a ese celo. Es un mensaje, yo veo, para cualquier persona que quiere mantener su estatus de bendición delante de Dios. Cualquier persona que quiere seguir avanzando en los caminos del Señor, que no hayan estos tropiezos que a muchas personas se les presentan y no saben cómo llegó. Y nosotros debiéramos ponerle mucha atención a lo que el Señor nos dice hoy en su palabra, para que estemos conscientes de lo que puede venir en consecuencia a cualquier persona que caiga en este tipo de situación, y sobre todo para que estemos alertas en nuestro diario vivir. Recordemos que hay un enemigo de cada creyente que está tratando de hacerle caer, tentándole, presionando, atacando. Y si nosotros nos descuidáramos, pues seríamos presa fácil de ese enemigo. Yo quiero pedirle que comencemos leyendo en el libro de Proverbios, el capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, verso 12. Dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra dice: hay camino que al hombre le parece derecho. La mayoría de las personas que provocan el celo de Dios creen que no lo están haciendo, pero el camino por donde van es de muerte. Y dice el versículo 15: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y el 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hace una comparación entre el simple y el avisado, entre el sabio y el insensato. Una persona sabia, una persona avisada, es una persona que coge el consejo, pone atención, reconoce que es para su propio beneficio y es librado del mal. Una persona que no es sabia cree cualquier cosa que le digan por allí y entonces va a recibir el daño. Lo dice de otra manera en el capítulo 27 de Proverbios, el versículo 12, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Este mensaje es para avisarles. Este es un mensaje que trae un aviso. Y si usted es una persona avisada, ya conoce lo que puede venir y usted podrá entonces tomar medidas para esconderse de eso que venga sobre otras personas a hacer daño. Pero si usted es una persona simple que cree lo que sea, porque haya escuchado por algún otro lado algo diferente a lo que vamos a estar analizando, que dice la palabra, si usted fuera una persona simple, seguiría adelante y lamentablemente va a recibir el daño del cual se le está advirtiendo. Vamos ahora a mirar en dos lugares básicos una voz de alerta que fue levantada por dos grandes líderes del pueblo de Dios. Vamos a comenzar mirando en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, lo que Moisés dice allí. Deuteronomio 4, el versículo
9. Moisés, después que ha pasado ya 40 años dando vueltas en un desierto que no fue planeado, no era parte del plan original, el que este pueblo pasara 40 años deambulando por un desierto lleno de serpientes ardientes, escorpiones, no había agua, no había comida. Dios tenía que mostrarles su gloria cada día, alimentándoles a ellos. Todo por causa de una gran desobediencia. Pero ahora Moisés, recapitulando lo que es la ley, las ordenanzas que había recibido de parte de Dios, le dice a este pueblo que va a quedar en la tierra, porque él sabe que ya le queda poco tiempo en esta tierra según Dios le había mostrado. Y él dice estas palabras en el verso 9. Le dice a la nación, a Israel: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay una advertencia: que guarden sus almas con diligencia. Cada uno de nosotros, cada persona tiene su propia alma, la cual debe ser guardada diligentemente. No permitir que por descuido venga el daño a nuestras vidas. Dice: guarda tu alma, no olvides lo que has aprendido, no olvides lo que has visto, lo que has vivido, y no dejes de enseñársela a los que siguen después de ti, a tus hijos, a tus nietos. Nosotros debemos tener muy en claro que Dios nos advierte que mantengamos en nuestros corazones sus enseñanzas, sus palabras, para evitar el daño que podría venir si le falláramos a Dios. En el versículo 15 dice, voy a leer de corrido hasta el verso 20, dice Moisés: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Aquí el énfasis que Moisés está teniendo para con este pueblo es: guárdate de la idolatría, de todo tipo de idolatría, guárdate. Porque si tú cometieres el pecado de idolatría, estás haciendo daño a tu propia alma. Guárdate de la idolatría. Él dice: el día que Dios se le presentó a ustedes, ustedes no vieron a Dios. Dice: ninguna figura visteis, para que ustedes no se pongan a hacer figura de nada de lo que ha sido creado y luego vayan a adorar, a postrarse ante esas figuras, a tratar de creer que esas figuras hechas por manos humanas tienen algún tipo de poder, podrían hacer cualquier cosa. La idolatría es algo terrible. Dios dice: no lo hagas, guarda tu alma. Cualquier persona que comete el pecado de idolatría está afectando su propia alma
y no lo saben. Se les puede decir, se les puede explicar con la palabra y no lo creen. Creen que todo está bien, pero veremos más adelante por qué la persona que practica la idolatría está pecando contra su propia alma. Dice el versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esta expresión de que Dios es celoso es impresionante. ¿Cómo es posible que Dios, el creador de los cielos, el rey del universo, pueda celar de algo con alguien? ¿Qué puede Dios, que todo lo tiene, es el dueño de todo, qué puede Él celar de tal manera que le provoca a ira y viene entonces una consecuencia por haber provocado a ira a Dios por causa de que Él fue provocado a celos? Aquí vemos que Dios es provocado a celos cuando los seres humanos que están bajo el pacto de Dios, en este caso el pacto por medio de Jesucristo, y aquel pueblo por medio del pacto que Dios había hecho en el desierto, usando a Moisés, su siervo, esas personas no pueden rendir tributo, homenaje, adoración, honra, veneración, reconocimiento, etcétera, a ninguna cosa creada en sustituto de Dios. No puede, porque si lo hiciera así, estaría diciendo que hay alguien más o algo más con poder también aparte de Dios, y Dios se ofende. Por eso dice, Dios es fuego consumidor y es celoso. Y dice el versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¡Qué advertencia! ¡Qué advertencia! Este pueblo está bien en ese momento, pero Moisés le dice, si te corrompes. La corrupción no viene de la noche a la mañana. La corrupción llega muy lentamente. Usted deja una naranja sana, saludable, se puede comer, y no es que al otro día ya está podrida, pero hay ciertas condiciones donde con cierto tiempo usted llega a esa misma naranja o manzana o fruta y la va a encontrar podrida, corrompida, no sirve ya. Dice aquí Moisés, si ustedes se corrompen haciendo esas cosas, Dios los va a destruir a ustedes. Es una advertencia al pueblo. Veamos una advertencia similar ahora que les da Josué a ellos también. Vaya por favor al libro de Josué, capítulo 24. Cuando Josué está casi también para partir de esta tierra, Josué, después que ya ha hecho tremendo trabajo guiando a este pueblo a la tierra prometida que Dios les había dado a ellos, han vencido muchos enemigos, han visto la fidelidad de Dios, y ahora Josué les dice estas palabras. El versículo 13 de Josué 24. Dios hablando por medio de Josué dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis,
y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí, hermanos, Josué les dice a ellos, deben vivir con el temor de Dios. Ya ellos están en la tierra prometida, pero ahora tienen que hacer algo, vivir con el temor de Dios. Una persona que vive con el temor de Dios, vive alerta, sabiamente. ¿Para qué? Para no ser engañada esa persona por ninguna artimaña del enemigo, para que no se corrompa. Dice, vive con el temor de Dios, pero también sírvele íntegramente, con integridad. Cuando nos damos cuenta quién es Dios, lo menos que podemos hacer es servirle con todo nuestro corazón, de manera totalmente íntegra. Pero también dice, quiten todo aquello que ofende a Dios. Todo lo que sea idolatría, todo aquello que puede estar tratando de tomar lugar de Dios, quítenlo del medio, porque eso ofende a Dios. Y dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Qué disposición, ¿verdad? Qué pueblo que acaba de pasar una terrible experiencia en el desierto, castigados por Dios por la rebelión de los padres. Y ahora este pueblo, guiado por Josué, ha podido disfrutar aquello que Dios había prometido a los antepasados que les daría. Y ellos están viviendo en esa tierra anhelada por tantos años. Y ahora, con la bendición que están saboreando, disfrutando, viene la advertencia de Josué. Hermanos, parece ser que cuando nosotros estamos demasiado bien, demasiado tranquilos, calmados, en paz, hay una tendencia al descuido. Hay una tendencia a creer que todo está bien para siempre. Y las personas tienden a descuidarse en los momentos de abundancia, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad. Y cuando viene ese tipo de descuido, entonces el enemigo toma ventaja y viene el daño. Porque en el descuido las personas normalmente hacen lo que no debían haber hecho y provocan a Dios. Y Dios tiene entonces que enviar un castigo sobre ellos. Pero la disposición era muy buena, ¿verdad que sí? Parece ser que ellos nunca iban a caer. Pero sabemos la historia. En la historia bíblica dice que ellos cayeron. La palabra de Dios dice que este pueblo se desvió.
Este pueblo hizo caso omiso a esas palabras, aún a esas promesas. Veamos algo de la historia. Vaya por favor al libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 23. Lo que vamos a leer ahora viene después que ya el reino de Israel fue dividido, después de que pasó Salomón con todo lo que hizo Salomón, y Dios no le quitó el reino por amor a David su siervo, pero se lo quitó a su hijo. La Biblia dice que había un hijo de Salomón que no quiso oír la voz del pueblo, y los de Israel se fueron y pusieron como rey a Jeroboam, y los de Judá se quedaron en Judá y pusieron de rey a Roboam, el hijo de Salomón. Entonces ya había una división en el pueblo de Israel. Se volvió los de Israel y los de Judá. Pero ahora hay otra división dentro del mismo Israel, del mismo grupo de Israel, donde vamos a leer ahora. Y aquí nos dice la palabra que se levantaron dos líderes y uno de ellos triunfó. El líder que triunfó, el versículo 23 dice: en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó 12 años, en Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Lo que hizo Jeroboam, la palabra habla anteriormente, es que como él reinaba ahora sobre Israel, pero Jerusalén estaba en Judá, él dijo, formó otro lugar para que el pueblo de Israel fuera a adorar, y formó becerros de oro, y uno de esos becerros de oro lo puso en un lugar, y el pueblo iba allí los días que tenían que ir a Jerusalén. No iban, sino que iban a ese lugar, y en lugar de ir a adorar donde Dios había ordenado, Jeroboam se le antojó otro lugar, y Dios fue ofendido grandemente, y el pueblo fue llevado por causa de su líder a ofender a Dios, a provocar a Dios, a provocar el celo de Dios. Y aquí dice la palabra que este otro rey lo hizo peor aún, y siguió haciendo lo mismo que Jeroboam estaba haciendo. En otras palabras, se olvidaron de aquellas promesas que habían dicho anteriormente sus antepasados. ¿Qué pasó? Vaya entonces a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Veamos qué pasó allí. Versículo 22 y 23. Tenemos que ir en toda esta historia, que espero que usted no la encuentre muy larga, porque puede ser de vida o muerte para usted mismo. Toda esta historia para luego llegar al punto que Dios nos dice hoy, que debemos conocer cuáles son aquellas cosas que provocan el celo de Dios y la ira de Dios. Porque una vez que lo sabemos, ya podremos evitar en nosotros mismos esa ira, porque evitaremos provocarle al celo. Y aquí vemos ahora en Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 22, dice: los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro,
como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Llegó el momento en que Dios mandó a los asirios, y los asirios entraron a Israel y conquistaron a todos y se llevaron cautivos a algunas personas que quedaron. Dios los castigó. Antes de este castigo, Dios había hecho algo a favor del pueblo todavía, en su misericordia. Antes de pasar esto, había venido Elías. Está en Primero de Reyes. Había venido Elías, y usted sabe la historia, me imagino, de cómo Elías pudo de nuevo traer el corazón del pueblo a Dios, porque Dios se volvió a manifestar y ellos se dieron cuenta que Baal no tenía poder, que Jehová era el Dios verdadero. Pero aún tuvieron esa experiencia con Elías, el pueblo volvió a caer en la idolatría. Y ya Dios no tuvo más misericordia. Aquí envió a los asirios que los destruyeran. Pero ¿qué pasa ahora? Recuerde el nombre de Samaria, donde había sido puesto, leíamos por aquel rey, un lugar para que el pueblo fuera a adorar. Dice aquí, verso 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Y dice la palabra que Dios mandaba leones y destruían los que estaban allí. Pero dice el verso 28, vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Escuche bien, cada nación está adorando a sus propios ídolos en ese lugar. Verso 30, los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, los de Hamad hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nizal y a Tartak, los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y Anamelech, dioses de Sefarvaim. Verso 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Verso 41, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Sabes algo? Que la generación de hoy en día es igualita, es idéntica. ¿Y sabes algo más? En el mismo cristianismo se da esto, doble estándar. Sí, soy de Cristo, dicen, pero un día a la semana tal vez, o quizás durante la semana otro día también, pero en algún momento de sus vidas son del otro, y están adorando a Dios por un lado y por otro lado adorando a los ídolos de los pueblos donde están. Se han llevado de lo que las costumbres de los pueblos han enseñado y se han olvidado que Dios es celoso y dice a su pueblo no le permite que lo comparen con nadie. No le permite que aún su adoración la compartan con nadie. Ese es el Dios a quien servimos. Y vemos aquí que producto de líderes corruptos, este pueblo se corrompió. Y lógico, todos pagaron. Usted dirá, ¿qué esperanza tenemos? La Biblia da una gran esperanza. Vaya por favor al libro de Isaías. Isaías capítulo 42. Tenemos una profecía mesiánica aquí que fue cumplida ya.
Pero veamos lo que dice Isaías 42, versículo 8. Perdón, versículo 5 hasta el versículo 8. Voy a leer. Isaías 42, 5 dice: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dice Dios: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Paremos allí. Está hablando es de Cristo, del Mesías, del ungido. Está diciendo: vendrá alguien que será a quien Dios va a utilizar, llamándolo en justicia para que abra los ojos a los ciegos y saque de prisión a aquellos que están encarcelados. Vendrá alguien que Dios le va a guardar del pueblo y será luz y será el pacto que Dios va a utilizar para salvar a esas personas. Pero Dios repite aquí: yo Jehová, ese es mi nombre. Y dice: a ningún otro, dice, ese es mi nombre, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La gloria y la alabanza son exclusivamente del Dios creador, como se identifica aquí, del creador de los cielos y de la tierra, del que los despliega. Aleluya. La gloria, la alabanza, la exaltación pertenecen solo a Él. Vendría alguien, dice Dios, que se encargaría de abrir los ojos a aquellos que andan en tinieblas, creyendo que están bien. Repito, hay camino que al hombre le parece derecho y son caminos de muerte. Y una persona necia se le dice lo que es, pero sigue su caminar hasta que recibe el daño. Dios repite aquí que no comparte su gloria con nadie. Con nadie es con nadie, ni con nada. Ahora usted recuerda por qué tanto que hablamos en las lecturas de ese lugar famoso de Samaria y lo que aconteció allí y cómo aquel rey formó otro culto para desviar al pueblo de Israel, que fue causa de su propia ruina. Y ahora iba a venir alguien que llegó, y lo vamos a ver ahora. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4. Llegó alguien que se encargará de explicarnos mejor. Juan 4, en el pasaje donde Jesús se encuentra precisamente con una mujer de Samaria, con la samaritana, y tiene una conversación con ella. La Biblia dice, Juan 4, versículo 4, dice: le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Escuchó bien? Era necesario, estaba escrito. Jesús tenía que ir a Samaria, tenía que abrir los ojos a las personas que estaban allí. Jesús tenía que cumplir algo que se había dicho de él en Isaías 42 con respecto a Samaria. Y llegó a esta mujer que iba a sacar agua. No voy a leer la historia, pero usted conoce la historia. Pero voy a ir al versículo 19. Después que Jesús le muestra a esta mujer que él conoce su vida, pero ella creía que él no la conocía, y él le dice su pasado. Luego que ella se da cuenta con quién está hablando, le pregunta a Jesús, verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte,
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Paremos allí. Esta mujer, que como todos los de Samaria desde el tiempo de Jeroboam estaban adorando en ese lugar, ella dice: nuestros padres aquí era que adoraban en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y usted sabe que la Biblia dice que judíos y samaritanos no se trataban. ¿Por qué? Porque los samaritanos vivían violando eso precisamente. Y la historia de ellos es de una nación corrupta en lo espiritual, que no distingue al Dios verdadero, que cree que cualquier Dios tiene poder. Una nación confundida totalmente. Usted sabe dónde estamos, ¿verdad? Donde muchas personas dicen que no importa lo que tú creas, y no le hace daño a alguien, pues sigue creyendo, porque no conocen a Dios, porque no entienden que hay un solo Dios único, que es celoso, y que cualquier persona que lo quiere comparar con algo o alguien lo provoca. Y por eso los judíos y los samaritanos no se trataban. Pero Jesús era misericordioso, y a los samaritanos siempre le mostraba favor, misericordia. Y ahora más, al explicar qué significa el ir a adorar en Jerusalén y no en Samaria, y no en ese monte. Dice el Señor, verso 23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí ahora hay algo en el cristianismo moderno, no en todos los lugares, pero se mete casi por todo lugar, y tiene que ver con la adoración a Dios. Porque muchas personas hoy en día están tratando de alguna manera de tocar la gloria de Dios, de tomar un poco de la gloria de Dios. Ya no es sacrificando, no, ahora es adorando al mismo Dios supuestamente. ¿De qué manera? Una que es tan clara, palpable, son canciones que en algunas iglesias, en cualquier iglesia cristiana, se puede cantar para Dios, porque las letras son bonitas y sí es para Dios. Pero cualquier persona en el mundo se la puede cantar a la novia o al novio, o aún bailarla, porque es bonita, y no mencionan a Dios, y no mencionan a Cristo, y no mencionan el evangelio, y no mencionan la cruz, no mencionan nada de religión, pero es muy bonita. Y como los cristianos muchas veces decimos: pero es a Dios que se la canto. Sí, pero la misma canción que un mundano canta afuera, tú se la estás dando a Dios. ¿Querrá Dios que esa canción sea compartida con el mundo también? Pero la persona que la preparó tuvo en cuenta que también afuera sea aceptable. Pero ahora será Dios aceptándola cuando Él dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos, porque en la misma adoración se está metiendo por muchos lugares cosas que provocan el celo de Dios. Palabras que se dicen supuestamente a Dios, pero Dios no la está recibiendo. Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la adoración no es un día a la semana. Es producto de una vida que vive con el temor de Dios. Una vida que está dedicada a Dios. Una vida que ha declarado que lo que haga sola es para agradar a Dios, no al otro, al enemigo. Vidas que realmente son de Dios podrán adorar a Dios en verdad, porque son de Dios.
y podrán adorar a Dios en espíritu, porque disciernen que todo lo que digan debe ser dirigido a aquel que es el Rey del universo, el único merecedor de esa adoración. Aleluya. Bendito sea para siempre el Señor. Tengamos cuidado, hermanos queridos. Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está buscando. Y hay mucho hoy en día supuestamente que están adorando. Dios los está rechazando porque es una adoración que tiene doble sentido. Pero una adoración genuina, que donde quiera que tú la cantas, quienes te oyen dicen: oh, este le está cantando a Dios. Este está adorando a su Dios. Saben que es a Dios, no es a más nadie. Por más linda que parezca, no se la dediques a tu novia o novio una canción que solo es de Dios, porque Dios no está de acuerdo con eso. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y cuántas veces se provoca el celo de Dios de una manera ingenua? No, pero es para Dios. Sí, la gente de Samaria tenían temor de Dios, pero adoraban a todos los otros dioses. Ellos no tenían conocimiento de quién era Dios. Ellos no tenían respeto por el único Dios verdadero. ¿Qué significa que nosotros no podemos adorar ídolos, postrarnos delante de nada? ¿Qué significará esto? Estoy casi terminando. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Aquí hay una explicación que el apóstol Pablo hace con respecto a qué significa un ídolo, qué poder tiene. Primera de Corintios 8, 4 en adelante dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Verso 5. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí está hablando claramente. Personas que están supuestamente creyendo que un ídolo es algo, no es nada. Salmo 115 dice: tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen orejas y no escuchan. Tal como ellos que son muertos, así son aquellos que los llevan encima o los adoran o se postran. No es nada un ídolo, pero hay personas que creen que es algo allí. Pero hay personas que dicen: es que algo sucedió cuando le hablé a este. ¿A quién le hablaste? Solamente hay un Dios, dice, uno solo. Y Él no ha mostrado a nadie su rostro. Dice: nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Pero ¿qué pasa con esos que están adorando ídolos? En el capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 19, mire lo que dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Claramente dice la palabra que cualquier persona que cree que hay una estatua, un muñeco, un cuadro, lo que fuera,
cree que tiene poder y se postra y le adora y le da reverencia, veneración o lo que fuera, puro demonios es lo que hay allí recibiendo esa adoración. Y por eso es que provoca la ira de Dios. Por eso es que viene el castigo sobre esas personas. Por eso es que viene la maldición sobre aquellos que provocan a Dios en celo. Porque dice aquí claramente, el ídolo no es nada, eso es un pedazo de yeso o de madera o de piedra. Pero lo que significa espiritualmente, eso sí es algo. Estás rindiendo tributo a demonios y no a Dios. Pero creen que es a Dios. Están engañados, están confundidos. Dice aquí el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta Pablo. Es fuerte esa palabra, ¿verdad? Porque hay mucha confusión, hay mucho engaño. Pero la Biblia habla claramente. La Biblia dice, no puedes celebrar la Santa Cena si al mismo tiempo estás rindiendo honor y honra a ídolos. Y déjeme decirle algo más. Ídolos no es solamente muñecos. Hay ídolos que vienen con figuras impresas, pero que le dan valor monetario llamado dinero. La Biblia dice que una idolatría tremenda también es el amor al dinero. La avaricia es idolatría. Cualquier persona que tenga ese amor por el dinero, que le hace ver que el dinero tiene poder para salvar, para sanar, para restaurar, para comprar, para todo, cree que el dinero es su Dios. Esa persona luego viene a participar de la mesa del Señor. La Biblia dice, no lo hagas. Porque aquello que estás haciendo, estás rindiendo tributo a un demonio que se llama Mamón. Y ahora crees que Dios te va a aceptar que tú participes de su mesa como que no has hecho nada. No puedes participar de la mesa del Señor y de los demonios, dice la Biblia. Porque vas a provocar a celo al Señor. ¿Tú crees que vas a ganar si Él se enoja? ¿O tú crees que tú vas a perder? Hermanos queridos, la Biblia es muy clara. Y nosotros estamos acostumbrados a ver precisamente lo contrario como lo normal. Como lo que parece que es lo que Dios espera. Y por eso cuando leemos esto es hasta chocante. Nos impresiona, nos impacta de alguna manera. ¿Cómo así? Y entonces vienen las preguntas. ¿Y qué pasará con aquellos? Deja que Dios se encargue de ellos. Pero tú y yo guardémonos de no caer en esas trampas. Guardémonos de no provocar nosotros el celo de Dios. Bendito sea el Señor. No lo provoquemos al Señor. Tengamos mucho cuidado. Y tengo un punto más de el grado de confusión que hay. Cómo personas provocan a Dios de otra manera. Voy a terminar en el libro de Santiago. Vaya por favor, Santiago capítulo 4, y voy a comenzar leyendo en el versículo 4. Dice la palabra, Santiago 4, versos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad con el mundo no es la amistad con personas del mundo, compañeros de trabajo, somos amigos, personas que hay por doquier, somos amigos.
El cristiano no está llamado a vivir de enemigos de las personas, pero sí enemigo de lo que hacen las personas que ofenden a Dios. El cristiano no está llamado a identificarse con el mundo para agradar a sus amigos del mundo. No puede imitar lo que hacen ellos para ser parte de ellos en la semana y el día domingo venir tranquilos delante de Dios. No es así. La Biblia dice que el Espíritu Santo que mora en el creyente verdadero, personas que han recibido la gracia de Dios, personas que han nacido de nuevo por el Espíritu, personas que han recibido el perdón de sus pecados por medio de esa gracia que Dios ha dado a la humanidad por la muerte de Cristo, la sangre que Él derramó, el precio que Él pagó. Personas que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es celosísimo. Es Dios mismo en nosotros, donde cualquier cosa que cualquier cristiano quiera darle valor por encima de Dios, está provocando a Dios. Ahora imagínense cuántas veces se prefiere hacer algo en el mundo y no hay tiempo para Dios. Y luego creen que Dios entenderá. Pero Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Y tú crees que Él no conoce tu intención? La Biblia dice, no podemos. Cualquier persona que se vuelve amiga del mundo se vuelve enemiga de Dios. ¿Cuál es la música que te gusta? Bueno, el día domingo yo sé cuál es, pero en la semana, ¿cuál escuchas? ¿Cuáles son tus ídolos? Seres humanos, ya sea por deporte, ya sea por música, ya sea por cualquier cosa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú le das tanta importancia, quizás más que a Dios mismo que te ha dado la vida? Muchas veces no nos damos cuenta que es muy fácil desviarse y volverse idólatra de cosas que hay en el mundo que parecen insignificantes o inofensivas, y estamos provocando el celo de Dios. ¿Qué dice más? Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Aquí viene Dios de nuevo con más gracia, para que si hay alguien que está metido en este error pueda salir de él mismo. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Personas de doble ánimo que adoran a Dios y adoran sin darse cuenta a alguien más o a algo más, purifica tu corazón. Asegúrate que tu corazón es exclusivo de Jehová, exclusivo de Dios, exclusivo del que hizo el cielo y la tierra, exclusivo. Asegúrate. Purifica tu corazón. Purifica tu corazón. Dice, acércate a Dios, Él se acercará a ti. Personas que tienen doble ánimo, personas que tienen doble estándar, personas que valorizan dos cosas como que son valiosísimas, cuando una de ellas es Dios, y tratas de comparar a Dios con algo o alguien más. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque provocarías el celo de Dios y vendría la ira sobre tu vida. Cuidado. Pero dice aquí, acércate, pecador, limpia esas manos sucias, limpia ese camino sucio donde andas, limpia tu vida, limpia tu corazón, sométete a Dios. Si usted cree que esta palabra es dura para obedecer, sométete.
Si usted cree, es casi imposible seguirla, no importa, sométete. Si Dios lo dijo, sométete. Es, en otras palabras, la palabra del Rey eterno, del Rey de la gloria, del Rey de reyes, es la palabra a la cual debemos someternos. No hay excusa, no hay otra. Es la única alternativa que tenemos para mantenernos en bendición delante de Dios, para poder caminar correctos delante de Dios, para poder resistir al diablo. Y sabemos que Él va a huir de nosotros. Una vez que una persona se somete a Dios y decide cambiar su vida para ajustarla a como Dios dice, esa persona ahora resiste y Dios le dará la victoria. El diablo va a entender que no tiene nada que hacer en esa persona y rápido se tiene que ir. ¿Por qué? Porque sabe que ya tú no estás jugando con Dios. Sabe que ahora tú conoces que el Dios quien vive en ti, que tu cuerpo es templo de Él, es celosísimo y no comparte su gloria con nadie y no te comparte a ti con nadie. Dice el versículo 9 y 10, con esto termino: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios espera que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que lo hicimos incorrectamente y que pidamos perdón, que decidamos ahora entonces caminar rectamente. Esas áreas de confusión que hay por doquier, la Biblia es muy clara, solo que no siempre se predica con claridad, pero es muy clara. Y la Biblia está en cada generación y muchas personas logran conocer lo que Dios dice y logran ajustarse a los caminos del Señor. Pero otros, como decía el proverbio, son necios o insensatos. Escuchan, viene el mal, tranquilo, a mí no me va a pasar, dicen, y reciben el daño. Pero espero en Dios que nosotros no seamos así, que nosotros seamos avisados, seamos sabios y sepamos escondernos para que no venga la tragedia a nuestras vidas. Dios espera de nosotros que reconozcamos si hemos fallado y tomemos la decisión de actuar en lo adelante correctamente, sabiendo que el que está en nosotros es poderoso para mantenernos sin caídas. Por eso dice, resiste al diablo, él no puede contigo, tú vas a vencerle siempre. Pero toma la decisión, toma en ti el deseo ferviente de caminar como Dios dice. Tiene que nacer de nosotros el deseo de obedecer a Dios. Así como aquel pueblo le dijo a Josué, solo a Jehová serviremos. Miren, no podrán porque Dios es celoso. No importa, solo a Él serviremos. Ok, si tú logras comprender esto, que el Dios verdadero no nos quiere compartir con nadie, por lo tanto, cuidado con la música que escuchamos. Cuidado con los programas que vemos que es que es un programa, dicen, para conocer mejor la ciencia. ¿Cuál ciencia? Te estás dejando entrar cositas extrañas allí sin darte cuenta. Sí, mucho cuidado. Recuerda lo que Moisés le decía al pueblo: tened mucho cuidado, con diligencia, vuestras almas. Mucho cuidado para que ustedes no sean dañados. Y es para nosotros también una exhortación. Cuidemos nuestras almas, porque es lo más valioso que tenemos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios. Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Es hora de saber que Dios no está jugando y nosotros no debemos jugar con Dios. Es hora de entender que Dios, por su gracia, nos extiende todavía la oportunidad de arreglar nuestras vidas. Es hora de hacerlo. Entonces pidámosle al Señor ahora, en este tiempo. Hoy vamos a celebrar también la Santa Cena. Quiere decir que nos vamos a extender unos 15 a 20 minutos más. Pero es tan importante, nuestras vidas dependen de esto, de que entendamos la palabra y la vivamos.
para que no nos ocurran cosas terribles. Se pueden evitar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a seguir lo que Dios nos manda. Ahí donde estás, piensa si hay algo que el Espíritu Santo te muestra que tienes que dejar. Algún tipo de ídolo, algo que haces que no va con lo de Dios. Eres quizás todavía una persona a medias, de aquellos que dicen, sí, yo soy cristiano, pero ¿sabes? No soy como aquellos otros. Significa todavía no eres. Todavía sigues jugando con Dios. Toma la decisión hoy. Dios te está dando una nueva oportunidad. Por eso dice que Dios muestra su gracia, su favor. Esas cosas que tienes que hablar con Dios, díselas con tus palabras. Reconoce que lo hiciste mal. Reconoce que aunque para otros estaba bien, Dios dice para Él está mal. Entonces, si Dios dice que está mal, pídele perdón. Dile que te perdone, pero pídele perdón de todo corazón. Si no reconoces que estuvo mal lo que hiciste, pedirle perdón es hipocresía. Pero si reconoces que estuvo mal, y porque estuvo mal puede venir una consecuencia en camino, y Dios quiere detenerla antes que te llegue, mejor es que atiendas esa voz de alerta y sé sabio, sé entendido, entendida hoy, para que el mal no llegue a ti. Dios es justo y fiel para perdonar a aquellos que se arrepienten de todo corazón lo que hicieron y toman la decisión de caminar rectamente de ahí en adelante. Padre amado, Rey de la gloria, altísimo Dios, Rey del cielo y de la tierra, solo tú eres Dios. Solo tú has creado la tierra, todo el universo y todas las cosas que en ellos hay. Y en esta hora pedimos que perdones la maldad de tu pueblo. Cualquier persona que se haya desviado por ignorancia o por rebeldía, cualquier persona que se haya dejado influenciar por otros en autoridad terrenal, pero que andan en caminos diferentes a tus caminos, cualquier persona que, como aquellos que hemos analizado hoy, han adorado ídolos creyendo que estaba bien contigo, perdónales, Dios. Trae a todos entendimiento de quién eres, para que vivamos vidas rectas delante de ti, disfrutando cada día tu bendición y tu protección. Gracias, Dios, por cada vida que en este día tú has hablado y ministrado con tu santa palabra, porque tú envías tu palabra para traer vida a nosotros, para traer arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, porque es para salvación, para vida. Y en esta hora te rogamos, Dios, que a cada persona que te ruega el perdón, tú le perdones y tú le limpies todo pecado con la sangre de Cristo, que tú borres su maldad por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y tú puedas justificarle y hacerle que esté en paz contigo. Y trae fuerza a cada persona, poder espiritual, para que aprendan y sepan cómo resistir al diablo, para que el diablo siempre tenga que huir de ellos. En ti esperamos, oh Dios, en ti nos refugiamos. Oramos en el nombre de Jesús, y recibe, Señor, esta canción y permite que nuestras vidas todas